Bien, hermanos, este es el mensaje número 4 de la serie Conéctate con Dios. Son 7 sermones sobre el Padre Nuestro. Hermanos, mucha gente reza u ora el Padre Nuestro, pero no saben lo que significa. Después de estos 7 sermones, tú vas a saber el significado que hay detrás de cada oración del Padre Nuestro. Así que este es el cuarto mensaje de la serie. Y si tienes un separador, puedes ver ahí, por favor. Si no, va a estar también en la pantalla, también está en la guía. Ve la cuarta oración. Es la oración de limpieza. La oración de limpieza. A Mateo capítulo 6, versículo 12, parte A. ¿Verdad? Está en la guía el texto y también en los separadores, también está en la pantalla. Repetimos juntos, dice: y perdónanos nuestras deudas. Ahora sin ver, así de memoria, dice: y perdónanos nuestras deudas. Bien, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la bendición de estar aquí para escuchar tu palabra. Habla al fondo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, déjenme arrancar de la siguiente manera. Hermanos queridos y amigos, una de las cosas que más estrés producen en la vida es la culpa. Los sentimientos de culpa son nocivos. Hermanos y amigos, la culpa es una de las cosas más nocivas y destructivas de la humanidad. El gran psicólogo y teólogo cristiano Paul Tournier dice en uno de sus libros que toda la educación y la vida de la sociedad está basada sobre la culpa. Hermanos, el niño que no sacó las notas de calificación que sus padres esperaban, ¿cómo se siente? Culpable. Y los padres de ese niño que no alcanzó las notas también se sienten culpables. Este gran psiquiatra y teólogo cristiano, Paul Tournier, dice que toda la educación y la vida de la sociedad, hermanos, está basada sobre la culpa. Y hermanos, la culpa nos detiene, nos atasca y no nos permite disfrutar la vida. Hermanos, estos sentimientos terribles de culpabilidad no nos dejan ser lo que Dios quiere que seamos. Y las personas viven infelices porque no saben cómo manejar estos terribles sentimientos de culpa. La Biblia nos dice, mis hermanos, que lo que nos detiene, ¿verdad? Más que nada es la culpa inconsciente del pecado no confesado. No puedes ni siquiera entenderlo. Es la culpa inconsciente de los pecados no confesados. Cuando te aferras a las heridas internas, a los hábitos malos, a dolores, a pesares, a vergüenza y culpa, provocas, ¿verdad?, que no puedas continuar progresando. Estás atascado. Déjame decirte, no fuiste creado por Dios para llevar cargas de culpabilidad. No fuiste creado para eso. Por eso dice la Biblia, mira cómo dice Hebreos 12:1, lo tienes ahí en tu guía, por favor. ¿Cómo dice? Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la vida es una carrera que Dios nos regala. La vida, hermanos, es una carrera preciosa que Dios te regala. Pero muchísimos no podemos correrla por este lastre terrible que nos estorba, que es el pecado y la culpa. Y la Biblia dice que lo que tenemos que hacer para vivir bien es deshacernos de ella en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, la culpa nos mantiene estancados. Nos mantiene estancados en nuestro pasado. No podemos salir de eso porque seguimos pensando en lo que hicimos.
Nos aferramos a nuestro dolor, nos aferramos a nuestros problemas y simplemente no hacemos ningún progreso. Muchas veces, hermanos, sabemos que somos culpables, pero intentamos lidiar con ello de diferentes maneras que no funcionan. Rápidamente les voy a decir algunas maneras en que las personas manejamos la culpa. La primera es la negación. ¿Sabe qué decimos las personas? Nos sentimos culpables, pero decimos, no, estoy bien. ¿Te sientes mal, verdad? No, me siento bien. Las personas no se sienten bien, pero viven negando su propia realidad. De esa manera pretendemos que la culpa no nos va a molestar, pero la verdad es que no funciona. También reprimimos la culpa. Tratamos de reprimirla. También la suprimimos. También disculpamos. Lo racionalizamos. Eso es favorito, ¿verdad? Las personas racionalizan la culpa. Dicen, bueno, no fue tan malo lo que hice. Y nosotros pensamos, ¿verdad?, que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabes qué cosa es racionalizar? Racionalizar es tratar de convencerte a ti mismo que lo que hiciste no estuvo muy mal. Pero la verdad es que tu cuerpo y tu corazón saben que estuvo mal y no te puedes convencer y vives en esa terrible angustia provocando un terrible estrés, y eso, hermanos, hace que las personas no puedan disfrutar su vida. La verdad, hermanos, es que Dios no quiere que camines con una carga de culpabilidad. Esta es una buena noticia. Dios no quiere que camines con una carga de culpabilidad. Hermanos, no sé por qué muchas personas piensan que Dios quiere que nos sintamos culpables. ¿Verdad? En un tiempo yo pensé eso, aún siendo ya un predicador del evangelio, yo pensaba eso. Cuando me sentía culpable, yo pensaba, es que tal vez Dios quiere que me sienta culpable. Déjeme darle una buena noticia. La Biblia dice, la Biblia enseña que Dios, hermanos, no desea que los seres humanos se sientan culpables. No fuiste creado para cargar con las culpas. Tu cuerpo no tiene mecanismos de defensa en contra de la culpa. Por eso Dios, en la oración del Padre Nuestro, nos dejó una oración, la cuarta, que dice, ustedes orarán así: y perdónanos nuestras deudas. Dios quiere que vivas su perdón, que vivas libre de culpa, que tengas una vida sana. Gracias, Jesús, porque eso fue lo que quisiste para nosotros. Hermanos, cuando te sientes culpable, tienes miedo de que alguien se vaya a dar cuenta. ¿No es así? Pensamos, si supieran realmente cómo soy, no les agradaría. Si supieran realmente mi pasado, no me amarían. Si Dios supiera lo que soy, no creo que me amara. Por supuesto que Dios sabe todo acerca de ti. Dios conoce perfectamente tu pasado y Dios te ama a pesar de eso. Entonces tú piensas, bueno, tal vez Dios sí me ama, pero la gente no me va a amar. Tenemos miedo de que la gente pueda descubrir quién realmente somos. Tal vez han oído esta historia. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas de Sherlock Holmes, ¿recuerdan? Era bastante bromista. Y una vez escribió una nota anónima y la envió como a unas 13 personas importantes en la Gran Bretaña. La nota decía más o menos así: todo ha sido descubierto, huye de inmediato. Era una broma, pero ¿sabe qué pasó con las 13 personas que recibieron la nota? En menos de 48 horas habían abandonado el país. ¿Por qué las personas cometen errores y no pueden vivir con eso? Porque el sentimiento de culpa es tan nocivo y destructivo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz y dejar palabra escrita para sanar a las personas, para que vivamos bien, seamos felices y disfrutemos una vida limpia, libre de culpas. La verdad, hermanos y amigos, es que la culpa daña tus relaciones. Si no comprendes esto, solo ve algunas telenovelas en la televisión y date cuenta cómo la culpa destruye las relaciones. La verdad es que cuando te sientes culpable, una de las maneras en que esto brota es que te vuelves prejuicioso. Cada vez que encuentras a alguien que es muy crítico, puedes estar seguro de una cosa: esa persona se siente culpable. Cuando me encuentro con una persona, ¿verdad?, que es muy crítica, o decimos criticón,
esa persona está proyectando un problema en el fondo de su corazón. ¿Sabes qué? Esa persona se siente culpable, no se siente perdonada. Entre más culpable te sientes, más crítico vas a ser. Las personas que son muy críticas se sienten muy culpables. Cuando te sientes culpable, exageras las debilidades de otras personas. Esta es otra manera de darnos cuenta. Cuando tú te sientes culpable, exageras las debilidades de otras personas. A menudo son las mismas debilidades que odias en ti, pero tú no te regañas a ti mismo. Te pones mal cuando las ves en otras personas. Cuando te sientes culpable, dañas a los demás. Les compras cosas que no necesitan porque te sientes culpable. Cuando te sientes culpable, evitas el compromiso en una relación. La culpa puede enfermarte físicamente. ¿Sabían eso? Escuche lo que voy a decirle. Los psicólogos y los psiquiatras nos dicen que el 70% de las personas podrían salir de los hospitales ahora mismo si supieran cómo lidiar con la culpa. El día de ayer, en el programa Celebremos la Recuperación, compartió su testimonio aquí en este lugar una compañera nuestra, hermana nuestra, Lourdes, Lulú. No sé si está Lulú, aquí está. Y me impactó lo que ella dijo. Ella nos narró en una parte de su testimonio ayer que entró al hospital enferma, muy mal. Tenía un problema en el hígado. Y después, cuando alguno de nuestros órganos se enferma, empiezas a dañar otras partes de tu cuerpo, otros órganos. Y después se dañó su riñón. Ella cargaba una tremenda culpa en su corazón. No sabía cómo sacarla. Pero entró al programa. Y a través de los 8 pasos del programa sanador de Jesús, que se llama Celebremos la Recuperación, se fue recuperando poco a poco. 2 años después, dice que su hermano le volvió a hacer estudios y resultó que ya no tenía nada. Escuche lo que voy a decirle. Hay personas que están sufriendo con un terrible problema de migraña. Dolores terribles en las manos, dolores en la espalda, dolores en los pies, dolores por todas partes. ¿Sabe? Los psiquiatras y los psicólogos dicen que las personas podrían salir del hospital ahora mismo si supieran cómo manejar la culpa. Hermanos y amigos, la culpa es una cosa terrible. Es la consecuencia del pecado, de lo que hacemos mal. Y si no sabemos cómo batallar con ella, vamos a vivir mal toda la vida, dañando nuestras relaciones, afectando a las personas. Eso es algo que Dios no quiere. Fuimos creados para vivir bien. Dios nos ama y quiere sanarte. Por eso en la oración del Padre Nuestro, en la 4ª frase, en la 4ª oración, Jesús dijo que podíamos orar así. ¿Cómo? Y perdónanos nuestras deudas. Ahí está la clave del perdón, de una vida limpia. Mucha gente reza el Padre Nuestro, ora el Padre Nuestro, pero no saben lo que significa. Rezarlo mecánicamente no te va a ayudar en nada porque no es mágico. Necesitas entender lo que significa y ponerlo en práctica. Y entonces empezarás a experimentar la bendición de Dios. Queridos hermanos y amigos, no puedo decirles lo emocionado que me siento con este 4º mensaje. ¿Sabe por qué? Porque si tú lo puedes entender y lo aplicas a tu vida, eso va a provocar una revolución en tu vida. Confieso delante de ustedes que durante muchos años viví batallando con la culpa por cosas que había hecho en el pasado, que no podía quitarme de encima. Pero cuando descubrí esto, se hizo la luz. No vivo con culpas ya. Y si he disfrutado eso, a mí me encantaría que tú lo disfrutaras también. Porque Dios quiere que todos lo disfruten. Bendito sea su nombre. Así que quiero darte, aunque sea de manera rápida y sencilla, los 6 pasos que la Biblia dice que podemos dar para vivir libres de culpas. Si tienes una guía, puedes anotar ahí las palabras claves y completar las 6 frases. Dice el camino para una conciencia limpia. ¿Te encantaría vivir con una conciencia limpia? Yo creo que sí. Entonces aquí están los 6 pasos que podemos dar para vivir con una conciencia limpia. Número 1, reviso todas las áreas de mi vida. Este es el primer paso. Anótalo y ponlo en tu corazón porque esto puede cambiar tu vida para siempre. Reviso todas las áreas de mi vida. ¿Qué es eso?
Bueno, permítame, le explico. A esto, hermanos, es lo que llamamos hacer un inventario personal moral. Lo que tienes que hacer es esto, es sentarte con Dios en un espacio tranquilo, tú y Él solos. Toma una libreta y una pluma y sin prisa revisa todas las áreas de tu vida y dile a Dios: Dios, voy a ponerme a cuentas contigo. Voy a hacer una lista de todo lo que está mal en mi vida y de lo que me siento culpable, consciente e inconscientemente. Ayúdame a ver las cosas que están mal, las que me doy cuenta y las que no me doy cuenta. Ya no voy a vivir con este fardo de cosas, con esta pesada losa sobre mis hombros, ¿verdad? Que tanto me agobia. Quiero revisar las áreas de mi vida. Voy a hacer un inventario personal y me voy a poner a cuentas contigo. Escuche por favor, cuando yo oro el Padre Nuestro y digo: y perdónanos nuestras deudas, escuche, no repito una oración mágica. No pienso que ya con eso, ¿verdad?, mis pecados van a ser perdonados. No. De hecho, hermanos, no son perdonados. Porque miles de personas rezan el Padre Nuestro y todavía siguen viviendo con terribles sentimientos de culpa. ¿Qué quiere decir? Que no dio efecto, no sirvió. El Padre Nuestro no es una oración mágica. ¿Qué significa? Significa, mis hermanos, que debo entender qué significa este perdón. ¿Qué implica? Y lo primero que implica es que debo revisar todas las áreas de mi vida. Si quiero vivir y experimentar el perdón de Dios, debo revisar periódicamente todas las áreas de mi vida, hacer un inventario moral, personal, honesto y entregarlo en las manos de Dios para que Dios limpie tu corazón. Es lo que dice el Salmo 139, ¿sí o no? ¿Qué dice? Examíname, oh Dios. ¿Y qué dice? Conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cuántos hemos hecho esto? La verdad, hermanos, es que si somos honestos, en muchos de nosotros pasan los meses y los años y no hacemos eso. Por eso nuestra vida está tan sucia, cargada de cosas, y vivimos mal, vivimos en estrés, porque no estamos limpios. Esta es la oración de limpieza. Tremendo, ¿verdad? Pero qué bueno que lo podemos estudiar y aprender. Así es que tómate tu tiempo. No te apresures. No le digas a Dios: Señor, tengo 5 minutos, vamos a hacer el inventario. No, en 5 minutos no lo vas a hacer. Tómate tu tiempo, escribe todo. Tú dices: oye, Paz, pero ¿no podría pensarlo nada más? No, no sirve. ¿Por qué lo tengo que escribir? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo escribes, entonces te enfocas. Entonces la limpieza pasa de tu cerebro por los labios y luego por los dedos. Y de esa manera Dios hace una obra efectiva en tu corazón. Déjenme decirle, mis hermanos, que si alguien lo necesita, nuestro programa Celebremos la Recuperación tiene un formato. Si alguien quiere este formato, se lo puedo enviar. Solicítelo en la mesa de recursos y le podemos hacer llegar un formato que te puede ayudar para elaborar un inventario personal moral, revisando todas las áreas de tu vida para pedirle a Dios que limpie todo eso. Vas a ver lo que puede pasar en tu vida, la sanidad que se puede venir cuando haces eso. Permíteme hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué tan serio eres acerca de que Dios bendiga tu vida? ¿Qué tanto deseas la bendición de Dios en tu vida? ¿Te gustaría tenerla? ¿Lo quieres lo suficiente como para estar dispuesto a ser honesto con Dios? ¿Estás dispuesto a ser honesto contigo mismo? ¿Te vas a mentir a ti mismo? ¿Estás dispuesto a ser honesto con otras personas? ¿O vas a vivir en la negación? La negación y la bendición de Dios no van de la mano. Las personas que viven en la negación no tienen la bendición. Las personas que tienen la bendición no viven en la negación. La negación y la bendición de Dios no van de la mano. Mi querido amigo y mi amado hermano, estás a unos segundos de la liberación. Estás a unos segundos de una sensación de limpieza en tu corazón.
de una alegría y de una pureza que nunca antes habías experimentado. Estás a unos segundos de una libertad total en tu vida que podría hacerte libre de malos hábitos, de heridas y de complejos que están arruinando tu vida. Así que te quiero pedir esto: no postergues más el asunto. No hay nada más importante en tu vida que contar con la bendición de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vuelve a casa hoy y haz un inventario personal y moral. Ese es el primer paso que la Biblia dice que debemos dar. Número dos, segundo paso, el camino para una conciencia limpia. Número 2, me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Este es el segundo paso. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Bueno, hermanos, quiere decir que me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Hermanos queridos, cuando oro el Padre Nuestro y digo, y perdónanos nuestras deudas, estoy reconociendo que me arrepiento de mis pecados. Ahora, hermanos, debo aclarar esto porque nosotros los seres humanos somos muy listos y siempre nos evadimos o nos vamos por la tangente. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Quiere decir 3 cosas, así rápidamente. En primer lugar, significa que tomo la responsabilidad por mi pecado. Arrepentirse, hermanos, quiere decir que asumo mi responsabilidad. Ya dejo de estarle echando la culpa a los demás. ¿Verdad? Hice eso porque mi mamá tuvo la culpa. Cometí ese error porque mis papás tuvieron la culpa, ¿verdad? Le echamos la culpa a las personas, le echamos la culpa a los padres, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa al esposo, estamos echando la culpa a las personas. Si eres así, nunca vas a tener arrepentimiento. El primer paso del arrepentimiento es que admito mi culpa y dejo de estar culpando a los demás. Número 2, significa que decido rechazar eso. Me alejo de esas cosas, es lo que quiere decir. Me alejo, ¿verdad?, de ellas. Ya, no voy a estar con lo mismo. Cuando me arrepiento significa que yo tomo la decisión de alejarme de esas. Eso estaba mal, ya no lo voy a hacer. Voy a alejarme de eso en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, arrepentimiento quiere decir que me vuelvo hacia Dios, hacia la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces me acerco a Dios y a su infinita gracia. Eso es un verdadero arrepentimiento. Mira cómo dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 40 al 42. ¿Cómo dice? Volvamos al Señor. Eso es arrepentimiento. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, ¿cómo vamos a decir? Hemos pecado y nos hemos rebelado. ¿Verdad que no dice, Juanita tenía la culpa? Pequé porque Pedrito tuvo la culpa. No, ¿quién es el culpable? Yo soy el culpable. Admito delante de ti, me vuelvo al Señor y ya no lo voy a hacer. Ese es un verdadero arrepentimiento. Es el segundo paso para que tú seas liberado de esa tremenda conciencia de culpa. Es el arrepentirnos de todos nuestros pecados. Miren lo que dice Primera de Juan 1:8. Preciosa la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Si afirmamos, dice, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Hermanos, ya dejemos de racionalizar el pecado. O ya dejemos de decir, estoy bien, no pasa nada. No fue para tanto, es lo típico, ¿verdad? Alguien llega con nosotros y viene bien angustiado por algo que cometió, le damos en la espaldita y le decimos, no te preocupes, no fue para tanto. Oiga, si no fuera para tanto, ¿por qué está angustiado así? Deje de racionalizar. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Nadie puede decir, yo estoy bien, no, yo no tengo pecado. Nadie puede decir eso. Eso solamente hace que nosotros nos engañemos. Escuche con atención, por favor. Las cosas que te derrotan en tu vida, los hábitos que te derrotan en tu vida, que no te gustan acerca de ti, ¿te gustaría deshacerte de ellos? Escucha, dejarás de derrotarte a ti mismo cuando dejes de engañarte a ti mismo. Qué frase, ¿verdad?
Dejas de derrotarte a ti mismo cuando dejas de engañarte a ti mismo. Voy a dejar de derrotarme a mí mismo cuando deje de engañarme a mí mismo. Comienza con una honestidad. Esto está mal. No importa lo mucho que lo racionalice y lo disculpe, está equivocado. Necesito admitirlo, confesarlo y sacarlo de mi vida. Hermanos, es tremendo, pero ese es el verdadero arrepentimiento y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Para que Dios nos limpie de toda maldad, necesitamos tener un sincero arrepentimiento. Número 3, paso 3. Decido hacer una restitución. Ese es el paso 3. Decido hacer una restitución. Esto es muy importante porque muchos lo pasamos a la ligera. Escúcheme, mi hermano. Mientras estás haciendo tu lista, o sea, tu inventario personal, te vas a dar cuenta que hay personas a las que tú dañaste y esas personas saben que las dañaste. Así que lo que tienes que hacer es una restitución. Algunas veces no es posible hacerla. Puede ser que las personas ya murieron y no puedes hacer la restitución. Puede ser que se mudaron a otra ciudad, están muy lejos, no puedes encontrarlos. Puede ser, ¿verdad?, que la persona se ha vuelto a casar y no sería una buena idea volver a abrir una herida. Así que hay algunas situaciones en las que no vas a poder hacer una restitución. Pero escucha, el verdadero perdón y la verdadera limpieza de la vida incluye hacer la restitución cuando sea posible. Hay una historia en la Biblia fascinante que nos habla de esto. Es la historia de Zaqueo. ¿La han leído? ¿Se acuerda quién era Zaqueo? Un estafador de impuestos. Por favor, no se sorprendan que encontremos en la Biblia un estafador de impuestos. Porque la mera verdad es que en nuestro país es fácil encontrar muchos estafadores de impuestos. Hermanos, es terrible, ¿verdad? Pero una de las razones por la que nuestro país es un país, ¿cómo pudiéramos decir?, atrasado, es por el tremendo problema de la corrupción. Algunos dicen, hermanos, que la corrupción en los latinoamericanos es genética. Válgame Dios, ¿puede creer eso? Dice que ya lo traemos en la sangre, lo heredamos de generación a generación, somos corruptos desde nacimiento. Quiera Dios, hermanos, a todos los que están aquí se los digo, quiera el Señor Dios Todopoderoso tener en ti y en mí personas íntegras, personas honestas, personas que no caigan en la corrupción, personas de verdadera integridad. Quiera Dios levantar un pueblo entre ustedes y en mí y en muchos lugares de la tierra, hombres y mujeres que creen en su palabra y son íntegros y viven en integridad, glorificando el nombre bendito del Señor. Pero Zaqueo no era así. ¿Qué era Zaqueo? Un estafador de impuestos. Se había hecho rico robando. Vivía en una jaula de oro. ¿Saben por qué vivía en una jaula de oro? Porque tenía una casota preciosa, pero todo el mundo lo odia, lo rechaza, sale a la calle y se burlan de él. Vive en su jaula de oro. Pero había oído que Jesús podría liberarlo. Y entonces, ¿verdad?, sale a la calle cuando Jesús va a pasar por allí. Se pone de puntitas, pero no puede ver porque tiene un problema. ¿Recuerdan? Era chaparrito, hasta los niños lo cantan, ¿no? Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por allí, le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa voy a ir. No, si también fui niño. Escuche, como no puede ver a Jesús por su pequeña estatura, este hombre astuto, tenía que haber sido astuto para ser rico. ¿Qué hizo? Se subió a un árbol, hasta nos da el nombre la Biblia del árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? Sicómoro. Se encarama. ¿Te puedes imaginar al gerente de Banamex encaramado en un árbol? Era el hazme reír de todo mundo, pero no le importa porque él sabe que tal vez Jesús puede librarlo de esa terrible depresión que sufre por la culpabilidad. Y cuando Jesús pasó por allí, dice la Biblia que le dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir.
Y Jesús entra en su casa, símbolo de que le perdona, símbolo de que le da la oportunidad, símbolo de que quiere limpiar su pasado y darle una nueva vida, ¿no es cierto? Y entonces cuando están en la cena, en el banquete, Zaqueo se pone de pie y hace una tremenda declaración de fe. La declaración de fe está en Lucas 19, versos 8 y 9. ¿Qué dijo Zaqueo? Si estafé, dice, a alguien con mis impuestos, ¿qué dice? Le devolveré 4 veces más. ¿Por qué 4 veces más? Los intereses, ¿quién sabe cuánto tiempo tenía que los había estafado? Si meto ese dinerito en el banco, algo de interés habrían ganado ya. Entonces él dice, no solo voy a regresar el importe de la estafa, sino que ¿cuántas veces se lo devolveré? 4 veces más. Y mire lo que dijo Jesús. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Saben por qué? El perdón verdadero llega al corazón del hombre. El perdón de Dios llega al corazón del hombre de manera verdadera y certera cuando la persona toma una decisión de restituir lo que ha hecho mal. Decido hacer una restitución. Cuando yo oro y perdona nuestras deudas, es porque estoy dispuesto a perdonar a otros. De hecho, mis hermanos y mis queridos amigos, el mismo Padre Nuestro dice más adelante, es el sermón del próximo domingo que va a estar muy bueno. ¿Se acuerdan qué dice el Padre Nuestro más adelante? Así como nosotros, ¿qué dice? Perdonamos a los que nos ofenden. No hay verdadero perdón sin restitución. Cuando estés haciendo la lista, te acuerdas de que hiciste daño, ve y restitúyelo. Hazlo en el nombre de Jesús y te vas a limpiar de todo y te vas a liberar del estrés. Y Dios va a bendecir tu vida y te usará poderosamente. Bendito sea su precioso y santo nombre. Este es el tercer paso. Veamos el cuarto. Vean el cuarto paso. ¿Cómo puedo tener una conciencia limpia? Número 4. Recibo el perdón de Dios. Esto está precioso, hermanos. Recibo el perdón de Dios. Una vez que he revisado todas las áreas de mi vida, punto 1, que me he arrepentido de todos mis pecados, punto 2, que he aceptado la responsabilidad y decido hacer restitución, punto 3, ahora recibo el perdón de Dios. Hermanos, esto es algo tremendo que quiero poder explicarle, pues ojalá Dios me ayude a poder explicarle. Hermanos, escuche, hay tantísima gente que le ha pedido perdón a Dios y han oído que Dios les perdona, pero ellos no se pueden perdonar. ¿Conoce gente así? Yo como pastor conozco mucha gente que viven atormentados por los pecados que cometieron en el pasado. Y yo le digo a la gente, pero no ya viniste con Dios y le pediste perdón. Sí, Armando, ya lo hice. Pues ya te perdonó Dios cuando lo hiciste. Sí, Dios me ha perdonado, pero no sé por qué. Yo no me puedo perdonar a mí mismo. A veces, hermanos, parecemos que nosotros somos mejores que Dios, ¿verdad? Porque Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos podemos perdonar y seguimos viviendo con la amargura, con el rencor, con el odio dentro de nuestro corazón contra nosotros mismos. No nos podemos perdonar. ¿Se acuerdan del mandamiento del Señor? El primer mandamiento, el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero el segundo dice, te amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos aceptar el perdón de Dios. Mire cómo dice Hebreos 4:16. Preciosa la palabra del Señor. Acerquémonos, dice, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos, ¿qué cosa? La gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Por favor, subrayen si pueden o encierren la palabra misericordia y la palabra gracia. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre la palabra misericordia y la palabra gracia? Escuche porque esto es muy hermoso. La misericordia, hermanos, es el poder que Dios tiene para perdonar nuestros pecados pasados. Y la gracia, mis hermanos, es el poder que Dios nos da para vivir hacia el futuro.
Necesitamos ambas cosas. Necesitamos misericordia para que se nos perdone el pasado y necesitamos gracia para vivir en el futuro. Las dos cosas son para ti. ¿No dice eso el texto bíblico? Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué recibiremos allí? Misericordia, y encontraremos también gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Déjame decirte, mi hermano, mi amigo, tú cuentas con la misericordia de Dios. Todos tus pecados pasados pueden ser perdonados porque Dios es misericordioso. Y el futuro también cuentas con la gracia. Dios te da el poder de su gracia sobre tu vida cuando crees, para poder vivir el futuro sin miedo y sin temor, con limpia conciencia. Gracias, Jesús. Disfruta eso, cree eso, vive tu vida de manera diferente. Gózate y cree la bendita palabra. Tremendo, hermanos, pero déjame decirte, ¿cómo obtenemos el perdón? ¿Cómo obtengo el perdón de Dios, pastor? Bueno, se lo voy a decir. Hay dos cosas que no debes hacer y una que sí debes hacer. Las primeras dos cosas que no debes hacer. Número uno, no tienes que rogarle a Dios. Hermanos, esto que les voy a decir es tremendo. Por favor, no lo olviden. No tienes que rogarle a Dios. No tienes que andar mendigando el perdón de Dios, de veras. No tienes que llegar con Dios y decirle como hacen los niños ante su papá: por favor, por favor, por favor, por favor, perdóname. No tienes que hacer eso. Escucha lo que voy a decirte. Dios está más interesado en perdonarte que lo que tú mismo te quieres perdonar. Así que no mendigues el perdón. Y número dos, no negocies ni sobornes a Dios con su perdón. Habemos personas, hermanos, que queremos sobornar a Dios. Le queremos hacer manita de puerco a Dios. ¿Le ha pasado? Señor, si tú me perdonas, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a ser diferente. No vas a cambiar, vas a ser igual. Señor, si tú me perdonas, ahora sí, te prometo que ya no voy a faltar a la iglesia. Vas a faltar. Señor, si tú me perdonas este pecado terrible que cometí, ahora sí yo te prometo que voy a dar mi diezmo, pero no voy a dar el 10%, voy a dar el 20%. ¿Estás sobornando a Dios? ¿Tú crees que Dios es tonto? ¿Tú crees que vas a sobornar a Dios? No tienes que hacer eso. Déjame decirte, no tienes que mendigar el perdón, ni tienes que sobornar a Dios. Dios te ama tanto, lo único que Él quiere es que vengas con sinceridad, que traigas tu pecado delante de Él y que le digas: esto lo hice, perdóname, y en ese momento el Señor te perdona. Él es muy misericordioso y lleno de gracia. Bendito su nombre, Él quiere perdonarte. Recibe su perdón. Y número tres, lo único que tienes que hacer es creer. Así que no mendigues ni sobornes. Lo que sí tienes que hacer es creer. ¿Creer en qué? En su promesa. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Aquí está el texto. Analícenlo porque este texto es clave para la vida. Este es mi texto. Espero que sea el tuyo también. ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la clave. Yo hago una cosa, Él hace una también. ¿Qué me toca hacer a mí? Sin miedo, ahí está. Confesar. ¿Qué hace Él? Perdona. El problema, hermanos, es que mucha gente, ¿verdad?, está confundida con eso. Somos muy listos en eso, somos muy mañosos en eso, ¿verdad? Y entonces oramos así, miren. Oramos por la casa, oramos por la comida, oramos por el trabajo, por la salud, por los hijos. Y ya al final de la oración le ponemos una colita y decimos: bueno, Señor, perdóname por todos mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dígame una cosa, ¿eso es confesar? No, eso no es confesar. ¿Qué cosa es confesar? Confesar es decir: vengo y le digo a Dios, hice esto, soy responsable de esto. Por eso vas a hacer el inventario. Soy responsable de esto, hice esto, esto estuvo mal, lo reconozco delante de ti. Padre, me equivoqué, perdóname, esto estuvo mal. Confiesas, dices tu pecado. La Biblia dice que si tú confiesas, Él te perdona.
Mira cómo dice Romanos 5:1, por si necesitas más palabra para confirmarlo. ¿Qué dice? Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que te fijes en la primera frase. Dice, ya que hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir que ya hemos sido justificados? Tal vez no lo vas a creer, pero igual te lo digo. Quiere decir esto. Dios dice, voy a hacer de cuenta como si no hubieses pecado nunca. Es lo que quiere decir ser justificado. Dios dice, voy a borrar la pizarra. Borrón y cuenta nueva. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Está borrado todo. Justificado quiere decir, hago de cuenta como si nunca hubieses hecho nada. ¿Te imaginas, hermano, si pudieras creer eso? Que delante de Dios, cuando alguien viene y le pide perdón y confiesa, Dios dice, estás limpio, no has hecho nada, ya no te acuerdas de eso, yo no me acordaré. ¡Qué maravilla! Así que necesitamos, hermanos, aprender a recibir el perdón de Dios. Número 5, paso número 5. Este es el camino para una conciencia limpia. Número 5, revelo mis faltas a un amigo. Esto está muy bueno. Agárrale bien porque esto puede cambiar tu vida. Revelo mis faltas a un amigo. ¿Sabes cómo se le llama esto? Confesión. No tienes que revelárselas a 15 personas, ni a 5 personas, ni a 3 personas, ni siquiera a 2 personas. ¿A cuántas? A una persona, solamente. Tú me dices, pastor, ¿no puedo ser perdonado si solamente se lo confieso a Dios? Yo te digo, sí. Escuche bien, por favor, aquí está una clave. Si tú le confiesas a Dios tus pecados, Él te perdona, ¿sí o no? Sí. Pero escuche, pero el punto es esto. ¿Quieres vivir con el perdón de Dios o quieres vivir sano de ese sentimiento terrible de culpa? ¿Quiero ser sanado emocionalmente o solo perdonado? ¿Quiero ser sanado emocionalmente de toda la vergüenza y heridas o simplemente quiero ser perdonado? Si todo lo que quieres es ser perdonado y quieres seguir llevando el peso, el dolor y el resentimiento de tu pecado, entonces solamente pídele perdón a Dios. No tienes que decírselo a nadie, nada más dile a Dios. Él te va a perdonar, sí, seguro te perdona, pero vas a seguir cargando el resto de tu vida el peso del pecado. Esa es la razón por la que durante mi ministerio como pastor he visto a mucha gente a quien Dios ya les ha perdonado, pero siguen cargando durante años el peso y el dolor y la amargura y el resentimiento del pecado. Algunos de ustedes le han pedido a Dios que los perdone una y otra vez por algo malo que han hecho, y sin embargo todavía se sienten culpables. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no te has limpiado con otras personas. La manera en que Dios nos conectó, mis hermanos, es que nos necesitamos unos a otros para sanar. Dios nos conectó de tal manera que nos necesitamos unos a otros en comunidad para sanar. Dios dice, humíllense. Es por eso que necesitas hacerlo. Cuando tú le dices a Dios lo que has hecho, pero también se lo dices a otra persona de carne y hueso, entonces ocurre en tu vida algo tremendo, ocurre una liberación tremenda, algo se cae de ti y ocurre un milagro en tu vida. Esto es lo que dice este texto precioso de Santiago 5:16, es mi texto. ¿Cómo dice? Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Voy a repetir porque esto es muy importante. Si tú solamente le confiesas a Dios, vas a ser perdonado, ¿sí o no? Sí. Pero vas a seguir cargando con las consecuencias de la vergüenza, del dolor y del peso del pecado. Si tú quieres sanar completamente, además de confesarlo ante Dios, ¿qué tienes que hacer?
confesarlo ante alguien. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Hermanos, la confesión es una herramienta poderosa de Dios que Él nos dejó para que nosotros vivamos en salud, seamos sanados y liberados. Muchas personas no han podido sanar. Hermanos, muchas personas no han podido sanar. Siguen cargando con sus enfermedades, con sus problemas, porque llevan años que no han practicado nunca la confesión. Voy a decir esto, ¿verdad? Espero que se me entienda. Espero no confundirlos, pues. Hermanos, hay que reconocer lo bueno que otras personas hacen, no solamente criticar lo malo que hacen. Y escucha lo que voy a decirle. Algo bueno que los católicos romanos tienen es la práctica de la confesión. Leí el verano pasado el libro de Robert Ricard. Se llama La Conquista Espiritual de México. Y me quedé sorprendido de enterarme que lo primero que hicieron las órdenes mendicantes cuando llegaron de España a México para conquistarlo espiritualmente con la religión, el catolicismo romano, fue que de inmediato implementaron los confesionarios. Es por eso, hermanos, que yo a veces les digo, en son de broma, es una broma, ¿verdad?, que ya voy a implementar el confesionario evangélico. Lo voy a poner ahí donde están esas cortinas blancas. Por supuesto que es una broma, porque déjeme decirle, como pastor que soy, practico la confesión con muchas personas. Durante todo mi ministerio he estado practicando eso. No tienes que tener un lugar especial para que ahí sea un confesionario. La confesión puede ser practicada en cualquier lugar. Voy con una persona y me dice, necesito compartirte algo, necesitas escucharme, Armando. ¿Cómo no? Vamos a un restaurante, nos tomamos un café. La persona se sienta de aquel lado, yo me siento de este lado. A ver, dime, te escucho. Y la persona empieza a sacar. Escucho a esa persona, le oriento, oro por ella. Mira cómo dice la palabra bendita de Dios. ¿Qué dice? Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Es probable que tú no hayas sanado porque no quieres practicar la confesión. La confesión es un recurso poderoso de Dios para que su pueblo viva sano. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú dices, ¿por qué hacemos esto, Armando? ¿Por qué quiere Dios que me confiese ante alguien en esto? Te diré por qué. Porque Dios sabe que la raíz del problema es relacional. Tú no te das cuenta, pero la raíz de todos tus problemas son relacionales. Tu relación con Dios, tu relación o tu mala relación con otras personas son las raíces de todos tus problemas. Por eso la solución es la confesión. Cuando no tenemos una persona en nuestra vida con la que somos completamente honestos, usamos máscaras y fingimos y somos deshonestos con los demás. Jugamos juegos y somos hipócritas. Fingimos que todo está bien cuando todo el mundo sabe que no es así. Actuamos como si todo estuviera bien, todos los demás se dan cuenta que no estamos bien, pero nosotros fingimos que estamos bien. Entonces nos ponemos una máscara y somos hipócritas, porque no queremos hacer lo que Dios dice. Así que lo que sucede es que vives con vergüenza, vives con inseguridad, vives pensando, es que si saben quién realmente soy, me van a rechazar. La verdad es que cuando tú confiesas te das cuenta que nadie va a rechazarte, que los demás están igual que tú y necesitan también de ti para poder sanar y ser libres. Escriban esto por favor en su guía o si prefieren en su corazón. Estoy tan enfermo como mis secretos. Una persona está tan enferma como sus propios secretos. El hecho es que entre más ocultas, más enfermo estarás. Por otro lado, el revelar tus sentimientos es el principio de la sanidad. Es increíble que cuando encuentras a una persona en la que puedes confiar, le dices, solo necesito sacar esto de mi pecho. No necesito hacer nada más que decírtelo. ¿Y qué sucede? Encontrarás que ellos también tienen grandes problemas y a menudo tienen los mismos problemas que tú tienes. Y descubres que las personas son exactamente como tú.
Que los seres humanos tenemos esa característica. Por eso Dios dejó un recurso poderoso para que podamos vivir libres de culpa. Bendito y amado es el nombre de Jesús. Escucha, ¿sabes qué pasa cuando tú confiesas a alguien tu terrible situación? Se destapa la olla de presión. ¿Has puesto frijoles a cocer en tu estufa en olla de presión? ¿Qué sucede cuando ya agarró mucha presión? ¿Vas y lo destapas así? ¿Qué puede pasar si destapas la olla de un jalón, como decimos? Bueno, algunas veces ha pasado, se bota, ¿verdad? Y no, hombre, es un frijolero por todo el techo. Nuestras vidas son así, están como ollas de presión, a punto de reventar. ¿Sabes qué pasa cuando confiesas? Destapas la olla de presión. Ahora, pastor, ¿debo entonces admitir mis problemas y mis errores ante todo el mundo? Por supuesto que no. Permíteme darte algunas pautas y algunas enseñanzas o directrices. ¿Con quién debes compartir esto? ¿Con quién te debes de confesar? Escuche, no se confiese con cualquier persona, por favor. Si usted va a practicar la confesión, tiene que ser con una persona madura, una persona que no va a andar contando lo que tú le dices, una persona discreta, una persona confidencial. ¿Sí me explico? Porque si le vas a ir a contar y a confesarte con una persona que no tiene nada de discreción, al ratito lo vas a ver todo jalapa. Escuche, tú piensas y dices, no, es que va a ser difícil encontrar a alguien así. ¿Verdad qué tremendo, hermanos, que la humanidad tenga ese terrible defecto? Somos chismosos hasta los tuétanos. Nos cuentan algo y no lo podemos guardar. Ya lo traemos aquí, miren, la punta de la lengua. Ya se nos cuecen las habas. Si tú vas a confesar ante alguien porque quieres sanar, tienes que pensar que esa persona con la que vas a confesar es un cristiano maduro, es una persona de recuperación, alguien que es discreto, alguien que sabe guardar el secreto. Te va a proteger, no va a empezar. No, eso es terrible. Si realmente compartieras esto con un cristiano maduro, ellos estarían honrados en escuchar tu confesión. Un creyente maduro no se va a asombrar por lo que le digas. Hay gente que confiesa conmigo cosas tremendas. Y yo me doy cuenta que cuando están haciendo la confesión conmigo, las personas esperarían que yo me sorprendiera, que cuando me dicen yo hiciera ¡ah! Pero cuando ellos ven que yo les puedo escuchar con toda la serenidad y la tranquilidad del mundo, ellos dicen, qué fácil era esto y no lo hacía. Los cristianos maduros no se van a sorprender, se van a sentir honrados. Si alguien viene a ti esta semana y te dice, necesito que escuches mi confesión, porque la Biblia dice, confiésense unos a otros, entonces por favor escúchalo. Sé una persona amable, discreta, confidencial. No rompas el secreto de confesión, porque si rompes el secreto de confesión, entonces el Señor va contra ti. Si deseas sanar, tienes que revelar y dejar de ocultar esos secretos que tanto daño te están haciendo. Lo que quieres que nadie conozca. Esa zona en la que es la zona en la que Dios quiere darte mayor gracia, la mayor misericordia y la mayor sanidad. ¿Cuándo debo hacer eso, paz? Hazlo ya. No lo aplaces, no lo postergues. ¿Por qué vas a seguir viviendo con esa terrible culpa y ese tremendo sentimiento? Échalo fuera. Y finalmente, el sexto paso es este. Repito estos pasos con regularidad. Repito estos pasos con regularidad.
Este es el paso número 6. ¿Y en qué consiste? En repetir los 5 pasos anteriores. Está sencillo, ¿verdad? Escúcheme bien, hermano y amigo, por favor. Yo no soy abuelo aún. Quiero pedir a todas las personas que ya tienen esa bendición de ser abuelos, levanten su mano, por favor, y son tan amables que al final cuenta Dios lo sabe. Gracias, Dios los bendiga, son muchos. Escuchen lo que voy a decirles. Yo no soy abuelo aún, pero le voy a dar este consejo que los abuelos saben muy bien. Nunca aplace cambiar un pañal. Bueno, cuando mis hijos estaban chiquitos o pequeños, sí me tocó cambiar algunos pañales. ¿Sabe cómo le hacía? Pues abres quitas el pegamento, no sé cómo se diga, el diurex, no sé. Lo abres así, ¿verdad? Y le hacía yo así. Si usted aplaza cambiar el pañal, al final la cosa se va a poner peor. Le voy a dar otro consejo personal. Toma un baño de vez en cuando. A la gente le va a agradar. Olerás mejor si te limpias periódicamente, ¿sí o no? Hay personas que dicen, yo me baño el sábado, lo necesite o no. Pero no sé por qué causas, hermanos, el cuerpo humano, después de 3 días que no te bañas, empieza a despedir olores desagradables. Y le doy un tercer consejo. Saque la basura de su cocina todos los días. ¿Qué sucede si solo sacas la basura de la cocina una vez al año? Hermanos, no puedo entender, o tal vez sí, por qué en el terreno espiritual habemos miles de personas, millones de personas que pasan semanas, meses, años y jamás hicieron una limpieza moral, espiritual, interior. Por eso están a punto de reventar. ¿Sí me explico? Mira lo que dice la Biblia, bendita su palabra. Hebreos 10, 22 al 25. ¿Cómo dice? Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente, ¿qué dice? Purificados de una conciencia culpable. Ahí deténgase. Hermanos, Dios no quiere que vivamos con una conciencia de culpa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos limpiarnos periódicamente. Por eso dice el paso número 6. Repito estos pasos con regularidad. Queridos hermanos y amigos, estos pasos que les acabo de compartir, los practico y los he practicado muchas veces. Hago un inventario espiritual periódicamente. Creo, hermanos, que una de las razones por las que puedo vivir en paz es porque no dejo que se acumule demasiada basura. Sabes, eso es lo mismo que tú debes hacer. Repite estos pasos periódicamente. Querido amigo y hermano, Dios quiere bendecir tu vida. Lo sé por experiencia personal. Dios quiere usar tu vida. Él quiere bendecirte y quiere que seas una bendición para otras personas. Dios quiere bendecir tu vida. Y tú dices, Dios, ¿me puedes usar? Y Él dice, sí, yo puedo usarte. Dios usa todo tipo de recipientes. Puede usar recipientes grandes o recipientes pequeños. A Dios no le importa qué tipo de recipiente sea. A Él solo le importa que el recipiente esté limpio,
Él no puede usar a personas que viven con remordimientos de culpas, que no pueden estar libres. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Él dejó una clave. Él dice, ustedes orarán así y perdona nuestras deudas. Y atrás de eso están estos pasos que les he enseñado, que es el camino de Dios para que podamos vivir libres de culpa. Bendito sea su nombre. Este es el punto, hermanos. No estás solo. No eres un llanero solitario. No estás aquí por ti mismo. Todos estamos en el mismo barco. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos limpieza. Y Dios nos quiere bendecir a todos. Somos una familia. Somos la familia de Dios. Somos su iglesia por la cual Él murió. Somos el pueblo del Señor y todos estamos en el mismo barco y debemos ayudarnos los unos a los otros para vivir unos y otros en verdadera libertad, limpios por la gracia del Señor. Así que quiero invitarles en esta tarde, en el nombre de Jesús, sigan el método de Dios y ya no vivan más en condenación, ni vivan con sus culpas. Ya no se acuerden más del pasado. No quiero que estén lamiendo sus heridas. No, entréguenlas a Dios en esta hora. Y pídanle al Señor que de aquí en adelante ustedes no recordarán más eso. Vivirán en libertad, limpios de toda conciencia de culpa, porque así lo quiso el Señor. ¿Quieren ponerse de pie, por favor, en el nombre de Jesús? Pónganse de pie, por favor. Quiero invitarles que usando sus guías repitamos ante el Señor cuáles son los 6 pasos que Él nos ha dejado para vivir con una conciencia limpia. Paso número 1, reviso todas las áreas de mi vida. Repita conmigo porque eso es tremendo en su mente. Dice, reviso todas las áreas de mi vida. Paso 2, me arrepiento de todos mis pecados. Paso 3, decido hacer una restitución. Paso 4, recibo el perdón de Dios. Paso 5, revelo mis faltas a un amigo. Y número 6, repito los pasos con regularidad. Cierra tus ojos. Inclina tu cabeza ante el Señor. Por favor, dile lo que quieras decirle en este momento. Dile al Señor en tu corazón lo que quieras decirle en este momento. Él está escuchándote. Derrama tu corazón delante de Él en este momento. Oh Señor, bendito eres. Perdónanos porque muchas veces no creemos lo que dice tu palabra. Y vivimos angustiándonos, y vivimos atormentándonos, y vivimos oprimidos por el pasado. Pero en este momento yo te quiero pedir con todo mi corazón, yo te pido a todas las personas que están aquí orando en este momento, a todos, sana sus corazones para siempre. Echa fuera toda culpa y límpianos con la sangre de Jesús. Gracias, Señor, bendito eres. Sigan orando, por favor, sigan orando. Ayúdenme a orar. Puede ser que entre nosotros haya alguien en esta tarde que nunca le ha entregado su vida a Cristo, pero al escuchar la palabra de Dios esta tarde siente en su corazón la necesidad de hacerlo. Si hay alguien que siente esa necesidad, es Dios. Es Dios que te dice, entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Hazlo. Tú me dirás, pastor, ¿cómo lo hago? A través de esta sencilla oración. Dile al Señor ahí en tu corazón, pero dile con todo tu corazón. A Dios no le importan las palabras, sino la intención de tu corazón. Dile al Señor ahí en tu corazón, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho mal delante de ti.
Pero en este momento, al escuchar tu palabra, acepto tu perdón. Perdóname, Jesús. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Sálvame, por favor. Padre, si alguien ha hecho esta oración, yo te pido que tú le bendigas. Yo te pido que tú abraces a esa persona. Yo te pido que tú confirmes esa fe y que una nueva vida empiece para esa persona a partir de hoy. Y a todo tu pueblo que está reunido aquí, yo te pido, Señor, que pongas tu palabra en sus corazones y nos sanes a todos y vivamos libres para siempre, con una conciencia limpia, alegres, tranquilos, satisfechos. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.